Al estudiar el libro de Esther vamos a poder entender el cuidado que Dios tiene con su pueblo. Normalmente cuando a nosotros nos sucede algo, la interrogante viene: si soy hijo de Dios, Dios me cuida, ¿por qué me pasó tal cosa? Siempre cuestionamos muchas cosas en nuestra relación con Dios. Pero este libro nos proporciona a nosotros la ilustración de cómo Dios cuida a su pueblo, digamos, cómo Dios va a estar pendiente, estuvo pendiente en el pasado del pueblo de Israel, hoy de la iglesia, y a través de esto podemos aclarar ciertas ideas y ciertas dudas que a veces tenemos. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que si Dios de alguna u otra manera ha permitido que a veces nos pasen ciertas cosas, que lógicamente Él las permite porque nos quiere dar una enseñanza, tenemos que entender: si Dios no previno antes, nos va a prestar el auxilio. De igual manera, su cuidado será notorio en nuestra vida, y esto lo hace Dios porque de igual manera Él quiere dejar algo claro, que Dios cuida de su pueblo. Pero antes de continuar con el estudio, escucharemos nuestra habitual alabanza, la cual nos hace también razonar en el cuidado que Dios tiene con nosotros. Salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo está aquí. Correremos hacia ti. Hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Hoy está aquí. Correremos hacia ti. Hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios.
tu presencia, lo que anhelamos es tu presencia. Amamos tu presencia aquí. Hoy te siento, Señor, te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos. Lo primero que tenemos que entender cuando nosotros expresamos nuestro agradecimiento o nuestro amor o nuestra comprensión por acercarnos a Dios, cuando ya logramos entender que Dios está revelándose a nuestra vida, que han existido diversas manifestaciones de nuestra vida, que Dios ha proveído cuando hay escasez, que Dios ha abierto puertas para un trabajo, cuando ya nosotros realmente estamos en algo, en una relación seria con Dios, tenemos que entender que en nuestro corazón nace gratitud. Y es ahí donde esta alabanza entra a formar parte de nuestra expresión. Tenemos que entender también que ir a la iglesia y entonar alabanzas no es solamente expresar la letra o seguir al director de alabanza o quien esté dirigiendo la alabanza. No se trata de llenar un espacio, no se trata de llegar y creer de cierta manera que bueno, es la hora de cantar, cantemos, es la hora de escuchar, escuchemos, como que de cierta manera querer llenar un espacio. No se trata de eso, sino que tenemos que entender que cuando las alabanzas están fluyendo, es la fórmula que Dios ha dejado para que nosotros también expresemos lo que estamos viviendo. En este caso es gratitud. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque solo aquel que ha entendido su relación con Dios y solo aquel que ha visto cómo Dios se ha glorificado en su vida, lógicamente amaría su presencia. Cuando nosotros entendemos todo esto, nos vamos a dar cuenta que realmente nosotros no podemos estar sin esa presencia, sin eso que Dios nos ha dado. Lo primero que tenemos que entender es que nos ha dado su palabra. Lo primero que es notorio en nosotros es que tenemos como un manual, una ilustración, una guía, algo en donde consultar, para que de cierta manera nosotros podamos ver si Dios se manifestó de cierta manera con cierto personaje en la Biblia. Tal vez no lo hará de la misma manera con nosotros, pero de alguna otra manera Dios se va a manifestar en nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el plan. Dios se está revelando a nosotros. Ahora bien, cuando nosotros logramos entender eso, nos vamos a dar cuenta que Dios, al manifestarse, entonces nosotros vamos a empezar a darnos cuenta y a expresar que amamos a Dios. Segundo, es también entender que nos ha dado de su Espíritu Santo. Su gracia, su amor, su bondad, digamos lo que nosotros hoy en día sentimos en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser interior, no es más que toda una imaginación, no es algo que nosotros deseemos, no es algo que nosotros creemos que se viene, no, es algo que sentimos. Yo entiendo a veces cuando las personas no han experimentado eso, digamos, las personas no han entendido qué es poder sentir a Dios. Yo lo entiendo porque de cierta manera están dudosos de qué es tener una relación con Dios. Hasta ahí puedo entenderlos. Pero ¿qué hay de los que ya hemos tenido una manifestación de Dios de alguna u otra manera en nuestra vida? ¿Qué hay de esas personas que nosotros ya hemos experimentado de muchas maneras? Porque yo puedo enumerar y puedo mostrar algunas maneras en las cuales se han manifestado en mi vida y posiblemente en la tuya no han sido así, sino de otra manera. Pero de igual manera, hablemos de una manifestación donde nosotros nos convencemos de que Dios está con nosotros, de que Dios tiene un plan para nosotros y que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros ya tenemos eso, nos damos cuenta que decir amamos su presencia es algo que llena, es algo que expresa lo que queríamos decir con gratitud, es algo que queremos abrazar, que queremos sostener, que queremos que nunca se acabe, algo que nosotros sabemos
que es apreciado para nosotros y que sin esa presencia nosotros no somos las personas que somos hoy en día. Que digamos que la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida ha hecho un cambio que lógicamente en el pasado, si nos comparamos hoy en día por lo que pasamos o ciertas situaciones, no las podríamos pasar si no tuviéramos esa presencia. A ese punto quiero llegar en el primer comentario. En el segundo comentario hablo de que realmente cuando uno entiende esta letra, uno se da cuenta que dice encuentro sanidad, encuentro libertad. Digamos, otros han encontrado amor, otros han encontrado consuelo, fuerza, otros han encontrado una visión, una misión, otros han encontrado sabiduría o conocimiento. Pero de igual manera, digamos, en el Señor encontramos lo que buscamos. Cuando nosotros entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que lo que buscábamos lo encontramos. Y entonces vamos a valorar nuestra relación con Dios porque como que somos satisfechos en lo que andamos buscando. Ahora bien, ¿qué hay con los que no encuentran? Yo quiero que entendamos algo. Digamos, Dios no es un Dios que complace caprichos. Quiero que entendamos esa parte, porque a veces también nosotros venimos en nuestra humanidad pidiendo algo y buscando algo y no lo recibimos. Lo que nosotros tenemos que entender es que Dios nos va a dar lo que está en su parámetro de su voluntad. Digamos, Él ya tiene como que una fórmula o como que podríamos decir como que ya un estándar o algo destinado para ti. Digamos, si Dios a mí me quiere dar sabiduría, pero yo no quiero sabiduría, sino que yo quiero dinero, podríamos decirlo así, no me lo va a dar. Entonces, porque Él ya sabe que yo con el dinero me puedo perder, puedo hacer muchas cosas que parecieran buenas que al final van a ser malas. Pero Él ya me conoce, ya me entiende. Entonces, aclaro esto porque muchos hoy en día encuentran tropiezo en el Evangelio porque van y con una gran lista de solicitud a Dios. Y de cierta manera, pues a veces también cometemos los errores que predicamos, enseñamos. Me incluyo porque, no porque no quiera decirlo, gracias a Dios hoy tengo el cuidado de hacerlo, pero porque a veces, digamos, inducimos a las personas a que pidan esto, a que pidan a otro, como no hemos entendido o no queremos entender o que de cierta manera queremos impactar el corazón de las personas diciéndoles o promoviéndoles que pidan lo que ellos quieran. Y no, tenemos que entender que dentro del Señor tenemos que pedir, por ejemplo, aquí en esta letra de esta alabanza, nos basa que en Él encontramos libertad. Digamos, la Biblia nos habla de una libertad de decisión, de una libertad de convicción. Digamos, somos libres de decidir y somos libres de convencernos, digamos, nosotros mismos, digámoslo así, sin que alguien nos influya. Digamos, Dios nunca nos va a dar algo a la fuerza. Tenemos que entender que en Él encontramos sanidad, primero del alma, del corazón, de la verdadera razón por la cual Él quiere dar sanidad. También encontramos sanidad física, pero eso ya es cuestionable porque a veces nosotros somos unas personas que no tenemos una educación de salud, no tenemos una educación de alimentación y queremos sanidad. Entonces hay muchas cosas que lógicamente hay que ver acá, pero tenemos que encontrar que sí encontramos sanidad en el Señor. Lógicamente desde adentro hacia afuera, y lo vamos a encontrar si entendemos cómo Dios opera en nuestra vida. En el tercer comentario quiero basar en la parte donde dice correremos hacia ti. Digámoslo así, cuando nosotros encontramos el auxilio, ya sea en algo, cuando nosotros encontramos lo que andamos buscando, por ejemplo, algunos de nosotros a veces estamos enfermos y descubrimos ya sea un buen suplemento alimenticio, un buen medicamento o algo que satisface lo que queríamos satisfacer, siempre vamos a buscarlo, siempre vamos a correr, o si es ir a la farmacia o comprar, lo vamos a hacer. De igual manera en esta parte opera el Señor de la misma manera. Digamos, en mi caso yo bendigo a Dios porque
en todas las cosas que hago, siempre propongo a Dios. Ahora, no por eso les voy a decir que todo lo que yo hago es perfecto, o todo lo que emprendo me sale paso a paso. No. Inclusive a veces he encontrado que se lo pedí a Dios y le pedí a Dios y sucedió como que lo contrario, digamos, empezando un proyecto, digámoslo así, y me sale al revés, va. Entonces yo no caigo en aquello de Señor, porque al inicio sí lo hice mucho tiempo, ahora no. Ahora solo le digo al Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Digamos, ¿en qué te vas a glorificar? ¿O qué me quieres mostrar en esto? Y siempre pasa de que Dios me muestra de alguna otra manera. Entonces hoy en día ya no me pongo de cierta manera a cuestionar la operación de Dios o a cuestionar ciertos errores que a veces no son de Dios sino son míos. Y entonces he comprendido esto. Pero correremos hacia ti es una forma de expresar que Dios es nuestro auxilio. Es una forma de saber a quién ir cuando necesitamos algo. Es una forma de obtener y entender que el cielo está aquí. Apocalipsis dice que el cielo está abierto. Digamos, cuando nos habla del cielo o el cielo está aquí, está hablando de disposición de Dios hacia nosotros. Realmente en esta alabanza mi corazón se deleita, se goza. Espero que tú también puedas percibir esto que la alabanza trae. Y la satisfacción de entonarla y de saber que estás hablando con Dios y estás expresando lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios trae para ti, de la exposición de Dios y lo que en su voluntad está darte paz, amor, bondad, y que realmente tú puedas encontrar en el Señor lo que buscas, lo que necesitas, pero tienes que entender que es parte de la formación o el acercamiento a Dios y que Dios te dará conforme a su voluntad. Entiende que no vas a recibir caprichos, así lo llamo yo. Yo he tenido muchos caprichos y hoy en día entiendo que no me los va a dar Dios y nunca me los va a dar. Entonces ya eso está claro. En mi vida por eso te hablo de esta manera. De igual manera siempre le propongo algo y entiendo si es su voluntad, se dará la manera o la fórmula de obtenerlo y tarde o temprano llegará. Y algo que ha impactado siempre en mi vida fue una palabra que recibí una vez en la iglesia, donde el pastor decía: lo que es tuyo, nadie te lo quitará. Así llegues tarde o temprano, es tuyo. Y créanme que eso ha marcado mi corazón. Muchas veces me he dado cuenta que a veces como que he perdido algo que yo creía que era mío, pero de cierta manera al irse pienso que lo perdí. Pero ha venido consuelo a mi corazón y siempre he dicho: lo que es mío, nadie me lo va a poder quitar. Entonces tarde o temprano llegaré y obtendré lo que es mío. Y de igual manera quiero compartirlo contigo, y así que entiende, lo que es tuyo es tuyo. Y Dios, si tú encuentras en el Señor libertad, vas a tener libertad. Si tú encuentras paz en el Señor, vas a tener paz. Lo que tú busques, Dios te lo dará a su tiempo y a su manera. Esther es proclamada reina. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. El primer comentario que surge respecto a esta lectura bíblica es que nos quiere relatar cómo Esther fue proclamada reina.
Según lo que entendemos en el primer verso, es que nos habla de que el rey Asuero, digamos, ya tranquilo del enojo por lo que había hecho la reina Vasti, que era la esposa, decide tomar o poner en acción un plan, digamos, sustituir a la reina Vasti. Y es ahí donde nos empieza a narrar, digamos, después de todo el acontecimiento que había pasado anteriormente, por qué ella había sido destituida del reinado y qué es lo que ella había hecho. Lógicamente eso lo entendemos en el capítulo 1, pero aquí estamos en la parte ya donde Esther es proclamada reina. El punto acá a entender es que tenemos que entender de que alguien, en este caso Vasti, pierde la oportunidad que tenía, digamos, no valora su posición, no se da cuenta de que ella era alguien esencial para que ese reino fuera próspero. Y de cierta manera, pues ella lo toma de una manera que no era la correcta. Y por haberse comportado como había sido, fue destituida. Así que ahora la oportunidad es para otra persona. En este caso, es para Esther. Es lo primero que debemos entender en este verso. Ahora, atraigámoslo a nuestra vida. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar nosotros? ¿Cuántas veces por alguna razón hemos perdido ciertas cosas? Tratemos de acomodarlo a nuestra vida, porque muchas veces nosotros, digámoslo así, si vemos el cuidado de Dios, y eso lo decía, Dios cuida de nosotros, eso es real. Pero muchas veces nosotros cometemos muchos errores. Y en este caso nos estamos basando en el error de Vasti y estamos trayendo esto a nuestros errores. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que entender que a veces cuando nosotros no valoramos algo o no lo vemos como debe verse, porque lógicamente lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros valoramos algo, eso vamos a buscar. Cuando nosotros queremos algo, eso vamos a querer. Entonces, cuando nosotros de cierta manera lo que para otros es valioso, pero para nosotros no, lo vamos a tratar de la misma manera que lo trató Vasti. Ahora, ¿por qué llego a este punto, verdad? Porque a veces necesitamos comprender que Dios siempre nos va a dar algo de valor, algo tan esencial, y nosotros tenemos que aprenderlo a ver como Dios lo está viendo. ¿Por qué no lo está dando Dios? Así que esa sería el primer comentario, y donde deberíamos aprender algo para nuestra vida. En el verso 2 nos vamos a basar en el punto donde ya los cortesanos aconsejan al rey qué debe hacer para poder solucionar su problema a la hora de destituir a Vasti, ¿verdad? De decirle, bueno, tú ya dejarás de ser la reina que de cierta manera eras. Entonces, ellos le dan como que la solución para que él pueda escoger, para que él pueda entender de cierta manera que necesitaba solucionar ese problema, necesitaba darle la oportunidad a otra persona, necesitaba de cierta manera poder llenar ese espacio que lógicamente estaba vacío, y que de cierta manera él necesitaba la compañía de una reina. Tenemos que entender esta parte. Muchas veces nosotros vamos a recibir consejos y tenemos que entender por qué la persona nos está dando consejos, y también tenemos que entender qué es lo que nosotros queremos. La Biblia dice que en esta parte al rey le agradó lo que ellos estaban. ¿Por qué? ¿Por qué será que le agradó? Normalmente a nosotros nos va a agradar algo que esté apegado lógicamente a los propósitos de Dios, lógicamente esté para hacer que los planes de Dios resalten en nuestra vida. Lo que estoy tratando de hacer es que, ¿qué le pides tú a Dios? Por ejemplo, pensemos en algo material para no comprometer y no tratar de hacer algo, podríamos decir como que algo incorrecto. Pensemos en un auto, digamos. ¿Por qué tú le pides un auto a Dios? Para no ir a la iglesia, sino irte a las playas, para irte a discotecas. ¿Para qué tú le pides un carro a Dios?
Pensamos en esto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, digamos, en el caso del rey, estaba pidiendo una esposa. Necesitaba buscar una esposa. ¿Pero para qué? Porque realmente la que tenía no ejerció el papel que tenía que ejercer. Digámoslo así. ¿Por qué estoy tratando de ver esto? Porque nosotros tenemos que entender, muchas veces, en muchas cosas, nosotros le pedimos a Dios y no tiene un sentido correcto, no tiene un para qué o por qué. Entonces, lógicamente tenemos que ser un poquito más, podríamos decir, entendidos, ver las cosas de una manera más sabia y sentarnos a pensar, ¿para qué yo quiero esto? ¿Por qué yo le estoy pidiendo esto a Dios? ¿Me ayudará en mi relación con Dios? ¿Hará que yo sea un cristiano más ferviente, más sujeto a Dios? ¿O me va a alejar de Dios? Pongo esta parte porque necesitamos comprender y sustraerlo a nuestra vida. Nosotros necesitamos hacer que la Biblia nos ponga a pensar, nos ponga a analizar. ¿Por qué? Porque todo esto son los consejos de Dios. Tenemos que entender que al analizar nuestra Biblia vamos a encontrar el consejo de Dios. Y es la forma que nosotros debemos de analizar y entender la Biblia. Pero si nosotros no lo hacemos así y rechazamos el consejo de Dios, cuando nosotros tengamos el fracaso, entendamos, es porque rechazamos el consejo de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir en esta parte? Es que nosotros podemos recibir, por ejemplo en mi caso, yo les estoy tratando no de dar mi idea, no de pensarlo o decir lo que yo pienso de la Biblia, sino que lo que la Biblia me hace a mí pensar. Entonces yo los comparto con ustedes. Ustedes estarán a decir, bueno, es muy buen consejo, lo voy a poner en práctica. Vamos a ponerlo en práctica, ustedes van a ver los beneficios a sus vidas. Pero al no ponerlo en práctica, al negarse a escuchar este consejo, al no ponerlo por hecho, van a sufrir consecuencias. Y se van a dar cuenta que es porque rechazaron no mi enseñanza, no lo que yo estoy diciendo, sino que el consejo bíblico. Porque en mi caso, sí, gracias a Dios pongo en práctica esto que estoy aprendiendo. Lo que estoy tratando de decir es que tú decides qué hacer, lo que de cierta manera el rey Asuero estaba decidiendo y le agradó. Espero que cuando tú pienses o te den un consejo, sepas que si ese consejo te agrada, sea para acercarte a Dios, no sea para alejarte a Dios. Líbrete, Dios, de esas decisiones malas, sino que sean para acercarse a Dios.